Noticentro 1, CMI. Autoridades han impuesto más de 2.000 sanciones a vehículos por violar la cuarentena durante el puente festivo. A partir de hoy comienzan sanciones económicas a conductores infractores casados con cámaras de seguridad. Se amplían las zonas en alerta naranja en Bogotá. Ya son 7 localidades. Alerta por número de contagios con coronavirus en Hidroituango. Hay 60 casos confirmados. Con Claudia Palacios. Buenos días, bienvenidos a esta emisión de Noticentro 1 CMI. A pesar de la cuarentena, muchos conductores fueron sorprendidos saliendo de paseo. Stig Luenga se encuentra a esta hora en una de las salidas de la capital de la República. Buenos días, Stig. Cuéntenos entonces sobre los infractores y qué dicen las autoridades al respecto. Así es, Claudia, televidentes, buen día. Me encuentro justamente en la autopista sobre una de las principales entradas y salidas de la capital del país, y es que ya son 2.066 comparendos sancionados, conductores que no han cumplido la orden de cuarentena desde el día viernes hasta hoy. Justamente me acompaña a esta hora el director de la Policía de Tránsito y Transporte, quien nos va a indicar con qué se han encontrado ustedes este fin de semana. Bienvenido a CMI, director. A ver, primero que todo, hemos encontrado cerca de 18 personas que han presentado documentación de alcaldías falsa e incluso documentos del Ministerio de Transporte con permisos que no son legales. Estas personas inmediatamente se impone el comparendo y adicional a esto han sido judicializadas en la Fiscalía General de la Nación por delitos contra la salubridad pública y uso de documento público falso. Hasta esta hora, director, confírmenos la cifra total de comparendos durante este fin de semana puente festivo y también esa cifra general desde que inició la medida de confinamiento cuarentena en el país. Bueno, para el fin de semana han sido impuestos a nivel nacional 2.066 comparendos, cerca de 450 automotores inmovilizados. En lo que va en la temporada del aislamiento preventivo obligatorio por el gobierno nacional, son cerca de 32.500 automotores, vehículos que han sido impuestos los comparendos, y de igual manera 10.500 automotores inmovilizados. Principalmente, ¿dónde identifican ustedes a esas personas que infringen la medida de confinamiento y cuarentena? Bueno, hemos detectado especialmente en las salidas de las ciudades capitales cuando justifican con documentación falsa de que están realizando una actividad que se encuentra dentro de las excepciones. De igual manera por las vías nacionales. ¿Qué pasa con las personas que son sorprendidas violando la cuarentena sin el permiso y sin estar bajo las excepciones? Bueno, la persona que está sin la debida autorización conduciendo el automotor, primero que todo, se inmoviliza el vehículo. De igual manera, el comparendo, que tiene una multa de 15 días de salario mínimo legal vigente, y simultáneamente, si va con pasajeros, se imponen los comparendos a los pasajeros de seguridad ciudadana. Muchas gracias, general. Y es que, televidentes, a la fecha son más de 30.000 comparendos, pero este fin de semana son entonces 2.066 y en solo Cundinamarca van más de 150 y la capital, Bogotá, tiene más de 593 comparendos. Otro preocupante panorama que se está presentando es el de la accidentalidad. Son más de 1.600 accidentes de tránsito en lo corrido de entre enero y abril de este año. Entre enero y abril de este año han muerto en el país 1.659 personas en accidentes de tránsito, una preocupante cifra que se da en medio de la cuarentena. Es muy importante recalcar que durante los primeros 4 meses de este año, 5 ciudades del país han tenido un incremento muy importante en materia de mortalidad. En Cúcuta aumentó la cifra de muertes en accidentes de tránsito 36%, con 19 muertes. Cartagena registró un aumento del 17% en la mortalidad, pasando de 29 muertos en los primeros 4 meses de 2019 a 34 muertes este año. En zonas como Sincelejo, el aumento fue del 63%. Con la menor ocupación de las vías, los vehículos, especialmente las motocicletas, están circulando los conductores a mayor velocidad y esto genera un mayor riesgo en el tráfico. En su mayoría, el registro de muertes da cuenta de personas entre los 25 y los 40 años de edad. Cabe recordar que en Colombia son 350 puestos de control. Aquí en Bogotá son al menos 25 puestos de control como este, donde la policía intensificará los operativos en lo que queda de este lunes festivo. Es la información que desarrollamos a esta hora desde el sur de la capital del país, informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI.
Gracias, Stick. Y a propósito de conductores infractores, hoy nuevamente entraron en servicio las denominadas cámaras salvavidas en Bogotá. A partir de hoy empezarán a ser multados con dinero quienes sean sorprendidos por estas cámaras infringiendo las normas de tránsito. Diana Giraldo está en uno de los puntos de fotodetección. Adelante, Diana, cuéntenos. Hola Claudia y televidentes, aún no se conoce el reporte de los ciudadanos sancionados hasta el momento. En pocos minutos las autoridades lo entregarán, pero por lo pronto les contamos que son 72 cámaras salvavidas como estas que ustedes ven a mi espalda, las que estarán sancionando económicamente a los conductores infractores de las normas de tránsito. Principalmente estarán vigilando que no se supere los 50 kilómetros por hora, que es la máxima velocidad permitida en la capital del país. Esta conducta será sancionada con una multa que supera los 438.000 pesos. Además, si ustedes, Claudia y televidentes, quieren conocer la ubicación exacta de las cámaras, pueden consultarla en la página de la Secretaría de Movilidad. Este lunes entran en servicio las cámaras salvavidas. Son 72 cámaras de fotodetección que estarán monitoreando y sancionando las infracciones de tránsito en las principales vías de la ciudad. Las cámaras identificarán electrónicamente el exceso de velocidad, el mal parqueo, cruzar un semáforo en rojo o transitar sin SOAT. Por ahora no sancionará pico y placa y tampoco a quienes tengan la revisión técnico-mecánica vencida. Para aquellas personas que se les venció a partir del 20 de marzo tienen plazo hasta un mes después de que se levante el decreto por parte del Gobierno Nacional para subsanar la novedad y se habiliten los centros de diagnóstico automotor. Asimismo, quienes se les venció antes de esa fecha sí son objeto de infracción. Hoy inicia la fotodetección. Posteriormente se hará el análisis de la infracción y de confirmarse llegará la sanción económica a la casa del propietario del vehículo. Principalmente estarán controlando que los conductores no superen los 50 kilómetros por hora, máxima velocidad permitida en Bogotá. La multa por esta conducta es de 438.000 pesos. Muy bien, una de las multas o de las infracciones más costosas que serán sancionadas por estas cámaras salvavidas es cruzarse el semáforo en rojo. Esta multa tiene un valor de 877.800 pesos. Recordemos que habrá un monitoreo las 24 horas del día en 90 puntos de la ciudad a través de estas cámaras. Información que originamos en directo desde la carrera 30 con 22. Diana Giraldo en Noticentro 1 CMI. Gracias, Diana. Y 14 zonas de 7 localidades en Bogotá permanecen en alerta naranja por el alto riesgo de contagio con COVID-19. En los nuevos polígonos declarados con esta alerta ya se han registrado más de 113 casos positivos. Buenas tardes, Natalia. ¿Cómo se hace el control en estas partes? Claudia y televidentes, buenos días. Pues hemos observado algunos grupos de la Secretaría de Salud haciendo controles epidemiológicos en esta zona. Sin embargo, hemos llegado hasta este albergue ubicado aquí en el barrio Ciudad Jardín, en donde ya se confirmaron más de 33 casos positivos por COVID-19 y hemos evidenciado que hasta el momento no hay ningún tipo de control ni ningún tipo de prevención a pesar de conocer estos casos de contagio. Tras el aumento de casos positivos por COVID-19 en Bogotá, la alcaldesa Claudia López confirmó que ya son 7 las localidades demarcadas con alerta naranja por representar alto riesgo de contagio en la ciudad. De acuerdo con la entidad, en los nuevos barrios con esta alerta, Carvajal y Ciudad Jardín, se confirmaron 113 casos positivos de coronavirus. Además, se confirmó que en el barrio Ciudad Jardín hay más de 33 personas de un mismo albergue contagiadas. Sin embargo, a pesar del riesgo, ciudadanos denuncian que en este lugar no se están adoptando medidas preventivas. Me parece preocupante, pues me cuestiono muchas cosas, como primero cómo llegó el virus a este lugar. La mandataria distrital aseguró que desde mañana martes se volverán a hacer controles epidemiológicos para determinar si hay zonas en las que se puede acabar la alerta o si se determinan algunas nuevas. Estamos haciendo la evaluación, las 3 primeras UPZs que declaramos en Kennedy, Bavaria, Calandaima y Patio Bonito. Las estamos evaluando y con base en la evaluación epidemiológica que hagamos, determinamos si continúan o no, eso lo anunciaremos el martes. Las localidades que siguen con cuidado especial son Antonio Nariño, Kennedy, Chapinero, Puente Aranda, Suba, Rafael Uribe y Bosa. Los ciudadanos de este barrio en el sur de Bogotá le piden entonces al distrito que este albergue sea intervenido para evitar nuevos brotes de coronavirus. Es por el momento la información que registramos desde Ciudad Jardín. Natalia Dávila en Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, Natalia. Y vamos ahora a la plaza de Palo Quemao para hacer una actualización sobre el abastecimiento y los precios de los alimentos. Ahí está Freddy Gómez. Adelante, Freddy.
Un saludo, Claudia, y para todos los televidentes. Me encuentro desde la Plaza de Palo Quemado en el centro de la capital del país, donde se viene garantizando la oferta de alimentos para lo que será la última semana del mes de mayo. Lo propio se viene haciendo en Corabastos y en las diferentes centrales mayoristas de las principales ciudades del país. Y esto con el fin de que se mantenga la distribución y comercialización pese a las medidas y los protocolos de bioseguridad que se tienen que implementar en todos los centros de acopio y garantizar de esta manera no solo la oferta de alimentos, sino también buenos precios y evitar la especulación de los mismos. Las autoridades locales y nacionales toman las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento de alimentos y buenos precios en las centrales mayoristas del país. Y es que la implementación de los protocolos de bioseguridad para contener el COVID-19 no pueden poner en riesgo la seguridad alimentaria del territorio nacional. Así lo señala la Sociedad de Agricultores de Colombia. La oferta se garantiza y los precios en la mayoría de los productos se mantienen. En el caso del maíz, el arroz y la panela, estos dos últimos de consumo básico para los hogares mantienen sus cotizaciones. Incluso productos como el limón y algunas frutas como maracuyá y la fresa bajaron en sus precios. Los que registran alzas son algunas hortalizas como arveja, zanahoria y remolacha asociado a temas de estacionalidad. Los tubérculos como la papa y el plátano se mantienen. El informe del Sistema de Información de Precios de los Alimentos, publicado por el DANE, muestra que entre enero y abril del presente año, la oferta de alimentos asciende a 2.080.000 toneladas frente al mismo periodo del año anterior, lo que representó un alza del 4,46%. El acopio mensualmente en promedio se ubica por encima de las 534.000 toneladas. Entre marzo y abril se registró un descenso más asociado a la Semana Santa. Se suma la cuarentena y las medidas que se adoptaron para la restricción en el ingreso de personal, sobre todo en Bogotá. Sin embargo, ya se reacomodó el mercado de abastos y por ello no se generan problemas de abastecimiento y especulación en los precios. El gobierno, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, mantiene el monitoreo permanente sobre la cotización de los precios, esto con el fin de no afectar al consumidor final. Me despido desde la Plaza de Palo Quemado. Freddy Gómez, Noticentro 1, CMI. Gracias, Freddy. Inició un plan piloto para la apertura de centros comerciales en Medellín. Son 4 los lugares autorizados por la alcaldía que desde hoy abren sus puertas al público bajo estrictos controles. Buenos días, Yusi. ¿Cuáles son esas medidas? Hola Claudia, buenos días. Estamos en este momento en uno de esos centros comerciales de los 3 que están avalados por la alcaldía de Medellín, que son Gran Plaza, el Mall La Frontera y en este momento en Oviedo, en donde se cumplen todos los protocolos de bioseguridad. Le quiero mostrar, son básicamente la desinfección que se hace en los espacios y también a las personas que hacen en el ingreso, en los vehículos, haciendo la toma de temperatura, pero también se está implementando la tecnología con el que las autoridades, exactamente la alcaldía de Medellín, espera hacer los cercos epidemiológicos en caso tal de hacerle seguimiento a las personas que a partir de hoy pueden venir a comprar aplicando a las restricciones como el pico y cédula en estos almacenes. Buenos días, secretario de Gestión Territorial Alejandro Arias. ¿Cuáles son esos protocolos que ustedes autorizaron para los centros comerciales? Nosotros desde el primer día de esta contingencia tomamos la decisión de estar en sintonía con el gobierno nacional. Por eso el sábado pasado, con una reunión muy larga con el ministro de Comercio, pedimos la autorización para que estos 3 centros comerciales, Oviedo como un modelo de gran formato, La Frontera como un modelo de los pequeños moles y el Gran Plaza como un modelo para la reapertura en algunos centros comerciales del centro, podamos precisamente al 1 de junio, donde el gobierno nacional va a sacar posiblemente un decreto de reapertura de otros sectores económicos, Medellín pueda tener un protocolo y una experiencia para que la reapertura comercial de algunos sectores tenga una mejor sintonía en todo esto. Yusi. A esta hora tenemos una pregunta desde estudio, Claudia. Sí, Yusi, sé que todavía puede ser temprano y bueno, además el lunes festivo y la gente de pronto está descansando en sus casas, pero ¿qué dicen compradores y vendedores? ¿Quieren abrir? ¿La gente quiere ir a comprar? Claudia, sí. Incluso hace pocos minutos que estuvimos haciendo el recorrido, le quiero mostrar, vamos a pedirle al camarógrafo,
aquí ya hay parte de los empleados recibiendo los carros que han estado entrando. Ya llegaron algunos compradores, tuvimos la oportunidad de hablar con una de ellas, manifestó pues que hoy era su pico y cédula y que lo hacía por primera vez tras estos 2 meses de confinamiento. No solo estaba feliz ella de poder nuevamente realizar sus compras, sino también el propietario de este establecimiento, y es que pues la idea es comenzar con esta reactivación económica, secretario. Así es, nosotros estamos creando un nuevo modelo de reapertura económica donde la tecnología y la información seguirán siendo nuestras mejores herramientas para crear cercos epidemiológicos y precisamente para que todos los ciudadanos que quieran acceder a estas compras en estos centros comerciales se sientan protegidos, en donde la alcaldía está entregando su mayor capacidad de trabajo y energía para poder entregarle seguridad a todas estas personas que vienen a los centros comerciales. Muy bien, secretario, muchas gracias. Bueno, este es entonces como se adelanta el protocolo y también el plan piloto en este momento en Medellín, 11:15 de la mañana. En otras noticias del departamento de Antioquia sí hay molestia y pues bastante indignación por parte de las autoridades en Urabá, exactamente en el municipio de Turbo. El alcalde denunció que 2 cantantes vallenatos habrían ingresado de forma ilegal a este municipio en donde hay toque de queda y también cierre de fronteras y habrían brindado un concierto en una finca privado sin las medidas ni los protocolos. Había aglomeración de personas y además recordemos que está prohibido durante esta etapa de confinamiento. También se había presentado una situación similar en una finca aquí en Medellín con otro cantante de vallenato. Las autoridades miran estas imágenes, aunque algunos de estos cantantes manifestaron que podrían ser videos antiguos y que ellos estaban en otras zonas del país. A esta hora, 11:16 de la mañana, esto desde Medellín. Más adelante regresamos con otras noticias. Muy amable, Yusi, gracias. Y ahora vamos a Cartagena, donde ya hay más de 1000 casos de personas contagiadas con COVID-19. Además, se acerca al centenar el número de muertes. La situación es cada vez más complicada en La Heroica, por eso el gobierno lideró un nuevo puesto de mando unificado en cabeza de la vicepresidenta. Vamos a Cartagena y está Tatiana Rodríguez. ¿Cómo van las cosas, Tatiana? Adelante. Claudia, televidentes, muy buenos días. Son exactamente 2.111 los casos de COVID-19 que ya se presentan en la capital de Bolívar y 98 casos. Por supuesto, esto preocupa mucho a las autoridades tanto locales como nacionales. Debido a esto, se realizó un segundo puesto de mando unificado en cabeza de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, quien señaló que no servirán de nada todas las medidas que se tomen en la ciudad si la ciudadanía sigue incumpliéndolas y si sigue la indisciplina social. Pues también se concertó de esta reunión un seguimiento a las EPS para que garanticen un mayor número de camas en la ciudad y asimismo un seguimiento exhaustivo a los municipios que tienen directo contacto con la ciudad de Cartagena. También cabe destacar que ya son 155 los casos que se presentan en la cárcel de Ternera. Esto luego de una primera fase de pruebas que se realizaron a 500 internos. Ha dicho la Secretaría de Salud que realizará una segunda fase de pruebas en el patio 3, donde hay 600 reclusos. Y en otras noticias, la Capitanía de Puerto autorizó el desembarque de los tripulantes del barco Susurro, que llegó de la isla de San Andrés el pasado 18 de mayo a la ciudad de Cartagena. Sus 7 tripulantes presentaron positivo para la COVID-19, pero luego de pruebas realizadas por la Secretaría de Salud, 6 de estos tripulantes dieron negativo y por eso se autorizó el desembarque de estos tripulantes. Cabe destacar que uno de ellos sigue contagiado con COVID-19 y fue trasladado a otro lugar hasta que supere la enfermedad. Por el momento es la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez, más adelante volvemos con más. La indisciplina ciudadana sigue siendo protagonista entre los habitantes de la capital del Valle del Cauca. Este fin de semana la policía ha suspendido más de 200 fiestas en la ciudad. Oscar, en Cali, buenos días. Hola Claudia, buenos días. 800 llamadas recibió la policía durante este fin de semana de puente. 250 de ellas eran por fiestas, personas que estaban realizando reuniones en sus cuadras. La policía afirmó que en más de 25 reuniones de esta habían al menos 50 personas. También se presentó la agresión a unos uniformados. Esto sucedió en el barrio Compensar. Esto es al norte de la capital, precisamente en el distrito de Agua Blanca. Hasta allí llegaron los uniformados a desactivar una fiesta.
cuando las personas que hacían partícipes de esta bajaron donde los uniformados y los agredieron con botellas de licor. Estos uniformados fueron trasladados hasta el centro médico Imbanaco, donde los atendieron por las heridas que tenían. En otras noticias les contamos también que el alcalde de Cali está estudiando una propuesta para abrir las discotecas. La propuesta consistiría que donde hay discotecas, cerrar las calles principales y al aire libre realizar las fiestas como tal. Esta propuesta se está estudiando y los empresarios de la noche afirman que podría ser muy viable. Nosotros continuamos con más información más adelante. Oscar, muchas gracias. Un juez envió a la cárcel a uno de los hombres que habría participado en el asesinato de la enfermera Jenny Astrid Cerquera en Bogotá por robarle una bicicleta. El hombre, que fue identificado como Ángel Clemente Conrado, fue detenido por la policía por presuntamente ser una de las dos personas implicadas en el asesinato de la enfermera Astrid Cerquera, quien perdió la vida luego de un asalto. Que les entregáramos todos o que si nos disparaban, entonces yo entregué una bicicleta y pues ella, digamos, bueno, puso un poco de resistencia y ahí fue cuando el tipo le disparó. La Fiscalía presentó al hombre ante un juez de control de garantías de Bogotá y le imputó los delitos de homicidio agravado y hurto, cargos que no fueron aceptados por el hombre. La víctima se habría resistido a que le quitaran la bicicleta y uno de los señalados asaltantes le disparó. Al término de la audiencia, el juez decidió enviar al hombre a la cárcel mientras avanza la investigación en su contra. La Organización Mundial de la Salud aseguró que es cada vez más improbable que el mundo se enfrente a una segunda ola importante del coronavirus. El COVID-19 se propaga, entre tanto, a un ritmo de 100.000 infectados diarios, con Estados Unidos y Brasil como los principales focos de la expansión. China, entre tanto, aseguró que sus relaciones con Washington están al borde de una guerra fría. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. La Organización Mundial de la Salud afirmó que los modelos con los que trabajan van descartando cada vez más una segunda ola importante del coronavirus. Hay muchos modelos que avanzan muchas probabilidades. Hablan desde un rebrote puntual hasta una ola importante, pero esta última posibilidad cada vez se va descartando más. Estamos mucho mejor preparados en todos los ámbitos. No obstante, pidieron al mundo mucha prudencia y sentido común en esta fase muy crítica de la pandemia y solicitaron que la población no tenga ni paranoia ni excesiva relajación y que aprenda a convivir con las enfermedades infecciosas. Según el organismo, las 2 o 3 próximas semanas serán claves para los países europeos que están en fase de desescalada, por lo que habrá que tener una vigilancia epidemiológica muy rigurosa. El Instituto Americano de Física advirtió hoy que las medidas actuales de distanciamiento físico, que obligan a guardar 2 metros de distancia entre las personas para evitar la propagación del coronavirus, podrían ser insuficientes. La investigación afirma que esto puede suceder en determinadas condiciones ambientales, como por ejemplo cuando hay una ligera brisa de 4 km por hora, cuando la saliva de alguien que estornuda o tose puede viajar a 5,5 metros por segundo. Según el estudio, los adultos y los niños de menor estatura podrían estar en mayor riesgo si se encuentran dentro de la trayectoria de las gotas de saliva que viajan en el aire luego de un estornudo. En cada simulación hecha para el análisis se tuvieron en cuenta aspectos como humedad, fuerza de dispersión, velocidad, masa y posición de las gotas y temperatura. Cuando la pandemia del coronavirus se propaga ya al ritmo de 100.000 casos diarios en todo el mundo, la región de las Américas pasa por la fase más crítica del brote, con Estados Unidos como el epicentro mundial de la pandemia al rozar ya los 100.000 muertos y cuyo gobierno suspendió el ingreso de los ciudadanos no estadounidenses provenientes de Brasil. El gigante suramericano ya se perfila como el nuevo foco de la epidemia, con más de 22.000 muertes y 365.000 infectados, mientras el presidente Jair Bolsonaro se pasea sin tapabocas entre sus seguidores e insiste en subestimar la pandemia pese a la gravedad de la situación. Con la entrada de la fase 1 de la reapertura en Madrid y Barcelona, ya prácticamente toda España está desconfinada y los ciudadanos ya pueden encontrarse con su familia o amigos en reuniones de hasta 10 personas, a 2 metros de distancia y con mascarilla si es a menos metros. Aunque gran parte de la nación ibérica se encuentra en la fase 2, donde ya no hay restricciones horarias para los paseos y el deporte. Pero España no es el único caso de relajación del confinamiento y, de hecho, casi todas las naciones europeas ya empezaron a relajar los confinamientos. Sin embargo, preocupa el
exceso de confianza en algunas naciones, donde la llegada del verano, la apertura de comercios y el relajamiento de los confinamientos ya provocan aglomeraciones en las que no se respetan las reglas de distanciamiento social ni se utilizan las medidas de protección mínimas como el uso del tapabocas. China y Estados Unidos están al borde de una nueva guerra fría, así lo advirtió el gobierno del gigante asiático, que lamentó la escalada de las tensiones entre ambos países debido a la pandemia del COVID-19. En las últimas semanas, el presidente estadounidense Donald Trump ha acusado en múltiples ocasiones a China por supuestamente haber tardado demasiado en comunicar los datos cruciales sobre la gravedad del virus, algo que según Trump causó una matanza mundial. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, reaccionó con una singular calma a un terremoto de magnitud 5,6 que la sorprendió cuando estaba en el Parlamento en medio de una entrevista en directo para televisión. 5 buques petroleros iraníes con 1,5 millones de litros de gasolina están a punto de llegar a Venezuela con el propósito de ayudar al país a mitigar la escasez de combustible que padece la nación petrolera desde hace meses. A pesar de los llamados insistentes de las autoridades para que la ciudadanía respete la cuarentena, este puente festivo han sido impuestos más de 2.000 comparendos a conductores que fueron encontrados en las distintas carreteras saliendo a pasear. Stig, buenas tardes. Cuéntenos sobre este panorama. Hola Claudia, televidentes, muy buenas tardes. Como usted le dice, ya son 2.066 comparendos por violar la medida de cuarentena desde el día viernes en la noche hasta hoy. A nivel nacional, desde que inició la cuarentena, son más de 30.000 sancionados. El director de la Policía de Tránsito y Transporte General, Carlos Rodríguez, entregó el balance más reciente de conductores sancionados durante este fin de semana de cuarentena. Por incumplir específicamente el decreto 636 se han impuesto en el país 2.066 comparendos. En la ciudad de Bogotá estamos hablando de 600 comparendos, en Cundinamarca cerca de 220 personas que han sido amonestadas por este incumplimiento de la norma. Especialmente las autoridades encontraron alguna zona donde los conductores mayormente violan la cuarentena. El mayor número de comparendos tiene que ver con Bogotá, Cundinamarca, de igual manera el departamento del Valle, Costa Atlántica, Barranquilla, y también se han ubicado muchos temas en Sucre y Bucaramanga. A la fecha son más de 30.000 sancionados por incumplir el decreto presidencial. Con más de 350 puestos de control en Colombia, la policía intensificará los operativos. Claudia, televidentes, sí es que se ha presentado una disminución en el flujo vehicular a nivel nacional drástico. Hace un año se movilizaron para este puente festivo cerca de 2.800.000 vehículos y para esta fecha y esta hora solo se han movilizado durante este puente al menos 300.000 vehículos bajo las excepciones. Es la información que desarrollamos a esta hora desde el sur de la capital del país, informó Stig Luengas para Noticentro 1 CMI. Ha bajado el tráfico como debe ser por la cuarentena. Estas 2.000 personas que han infringido las normas son un número significativo, pero la mayoría de las personas cumplen. Entraron hoy en servicio las 72 cámaras salvavidas, así llamadas, en Bogotá. Diana Giraldo está en uno de los puntos de fotodetección. ¿Qué reporte tienen a esta hora las autoridades y qué dicen los conductores, Diana? Hola Claudia y televidentes, muy buenas tardes. Pues las autoridades acaban de entregar el reporte de los conductores captados por estas cámaras salvavidas. Hasta el momento han sido detectadas 1.011 presuntas infracciones de tránsito. Y digo presuntas porque primero se hace la fotodetección, luego el análisis de esta evidencia por parte de las autoridades de tránsito y posteriormente se emite la orden de comparendo. A la hora, según este reporte, el 95% de las infracciones corresponden a exceso de velocidad. Y el top 3 de las cámaras con más detecciones son la NQS con Avenida 72, la Rotonda de Banderas y la Avenida Ciudad de Cali con Avenida Centenario. De otro lado, les contamos que la alcaldesa Claudia López fijó nuevos requisitos para la reapertura de sectores económicos. Lo primero, que tienen que hacer un reporte diario de los trabajadores que presenten síntomas respiratorios, obligatorio. Y lo segundo, que cualquier actividad comercial debe abrir después de las 12 del mediodía. De lo contrario, se expone a costosas multas y también al sellamiento del establecimiento.
A partir de este lunes, todas las empresas de Bogotá tendrán que cumplir con un nuevo requisito: reportar en la página de reactivación económica los trabajadores que tengan síntomas asociados con el coronavirus. Incluimos un reporte diario que deben hacer las empresas en caso de que tengan a alguien con síntomas. En este momento en Bogotá, cualquiera que tenga síntomas que parecen gripa, muy probablemente lo que tiene es coronavirus. Además, durante esta semana se reforzarán los controles de las autoridades para hacer cumplir los horarios de funcionamiento. Construcción de 10 de la mañana a 7 de la noche, manufactura de 10 de la mañana a 5 de la mañana y comercio de 12 del mediodía a 12 de la noche. Cualquier cosa de comercio que no tenga que ver con alimentación, con venta de víveres, de alimentos, tendrá que empezar a las 12 del día. Y vamos a ser muy estrictos esta semana. Se fijó un plazo para que las empresas radiquen el plan de movilidad segura. Tienen que completar antes del 31 de mayo su plan de movilidad segura. Sin que esté registrado y autorizado su plan de movilidad segura, no pueden iniciar su actividad. El incumplimiento en los horarios y en los protocolos podría generar el sellamiento del negocio. Hasta el momento, 39.000 empresas se han reactivado en Bogotá. La alcaldesa Claudia López ha sido clara en señalar que no permitirá la reapertura de nuevos sectores económicos, aunque el presidente ha dicho que después del 1 de junio entrarían algunos como centros comerciales, peluquerías, entre otros. La alcaldesa ha dicho que hasta no resolver el tema de ocupación en el transporte público, no se abrirán las puertas de nuevos sectores económicos. Información que originamos en directo hasta ahora desde la carrera 30. Diana Giraldo, Noticentro 1, CNI. Diana, muchas gracias. El Ministerio de Educación prepara todo un protocolo para el posible regreso a clases de colegios y universidades a partir de agosto. Hasta el próximo 31 de julio, la educación en el país seguirá virtual. La ministra de Educación confirmó que desde el mes de agosto se implementará un modelo de alternancia para la reactivación de actividades académicas presenciales en el país. Es un modelo que significa en términos muy sencillos presencialidad y algunos días de trabajo en casa. Y es porque tenemos que mantener, como dijo el señor presidente, el número de grupos, horarios. Los colegios privados también deberán adoptar estrictos protocolos de bioseguridad para que al reactivarse las clases de manera presencial no haya riesgo de contagio. Según los calendarios académicos que cada uno de ustedes tienen, después de agosto, con las mismas medidas que he mencionado de protocolos, de distancia social, cuidado. En cuanto a la educación superior, se pretende activar los laboratorios de prácticas para poder terminar los semestres que se vienen cursando con trabajo en casa. Hemos creado un comité presidente con universidades públicas, privadas, instituciones técnicas y tecnológicas para preparar a detalle estos protocolos para que en la fecha autorizada por cada entidad territorial entre junio y julio activemos prácticas de laboratorio. El desarrollo de los protocolos en esta nueva etapa se realizará de manera diferenciada entre los municipios que presentan casos de contagio por COVID-19 y los municipios declarados como no COVID. Colombia superó los 21.000 casos de COVID-19 y las 700 muertes. Atlántica sigue siendo el departamento más afectado después de Bogotá. En Colombia otras 22 personas murieron a causa del contagio con el coronavirus COVID-19. Todas las víctimas fatales son mayores de 43 años de edad. En el país la cifra total de muertes es de 727. 998 personas dieron positivo por COVID-19 en las últimas 24 horas. Los casos se presentaron en su mayoría en Bogotá con 237, Cartagena con 232, Barranquilla con 117 y Valle con 113 casos. A la fecha son 21.175 contagiados. Ayer se procesaron 7.488 pruebas. En Bogotá ya son 7.211 contagiados, siendo la localidad de Kennedy el epicentro del brote. Atlántico tiene 2.774 contagiados. Seguido aparece Valle del Cauca con 2.425 casos. Otro de los departamentos más afectados es Bolívar con 2.267 casos. En el departamento del Amazonas ya son 1.450 contagiados. Médicos expertos hacen un llamado a las personas que sufren de obesidad. La obesidad, cuando tiene un diagnóstico positivo de COVID, requiere 3 veces más hospitalización y su misma cifra requerimiento de soporte ventilatorio, dado a esta asociación de inflamación y alteraciones respiratorias. Y en otras noticias, en Barranquilla los comerciantes del centro aseguraron que están listos para la reapertura de sus negocios. ¿Cómo se han preparado? Se lo preguntamos a nuestro corresponsal en La Arenosa, Jorge Castro. Adelante, Jorge. Muchas gracias, muy buenas tardes.
Con la alcaldía de Barranquilla, los comerciantes del centro de esta ciudad han comenzado a trabajar con el fin de establecer los protocolos que permitirían en corto plazo la reapertura del comercio en esta parte de la ciudad de Barranquilla. Comerciantes del centro de Barranquilla, de sectores diferentes a papelería, ferretería, autopartes, aseo y farmacia, reabrirían en Barranquilla solo después del 5 de junio próximo. Tras la visita del pasado viernes del ministro de Salud Fernando Ruiz y ante el creciente número de casos de COVID-19 en esta sección del país, se determinó que en los próximos 15 días se hará un monitoreo para evaluar el avance de la pandemia. Sin embargo, el gremio de comerciantes del centro de Barranquilla propone que la reapertura inicie antes en el Paseo Bolívar. Desde Asocentro se ha venido trabajando en una propuesta que es una calle modelo para implementar el protocolo de bioseguridad que permita de una u otra forma aportar en ese proceso de no permitir la expansión del coronavirus en la ciudad. Sostienen que trabajarían con el aforo establecido por el gobierno nacional. Empezamos a trabajar en el Paseo de Bolívar, donde ya todos los comerciantes tienen listos sus protocolos de bioseguridad, no solamente presentados ante la página de la alcaldía, sino también listos para su implementación. En el centro de Barranquilla son más de 3.700 los comerciantes establecidos en el sector. Una vez se aprueben las actividades del comercio organizado aquí en el Paseo Bolívar de Barranquilla, posteriormente se extendería hasta todos los sectores de la economía en el centro de la capital del Atlántico. Información en Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Gracias, Jorge. Y en Cartagena sigue la preocupación por el alto número de contagiados con COVID-19. Tatiana Rodríguez nos habla de esto en La Heroica. Tatiana, adelante. Claudia, televidentes, buenas tardes. Así es, son 2.111 los casos que ya se presentan y 98 muertes, lo que preocupa muchísimo a las autoridades. Ayer se realizó un puesto de mando unificado en cabeza de la vicepresidente Marta Lucía Ramírez para concretar medidas en la ciudad. Cartagena sigue teniendo alarmantes cifras de contagios por COVID-19 y ante eso la vicepresidente Marta Lucía Ramírez lideró un puesto de mando unificado en la ciudad con el gobernador y todos los alcaldes del departamento. Nos tiene muy preocupada la situación de este virus en Cartagena, ha tenido un crecimiento muy grande en Cartagena, de tal manera que aquí todos los esfuerzos institucionales van a estar concentrados en contrarrestar realmente el virus, en lograr contenerlo, pero todo el esfuerzo de la institucionalidad es insuficiente si no hay un esfuerzo mayor por parte de la ciudadanía. Se concertó un seguimiento exhaustivo a las EPS para que garanticen un mayor número de camas y seguimiento especial a los municipios que tienen conexión permanente con la capital de Bolívar. Pero nosotros tenemos una cantidad de camas muy limitadas en Cartagena, no podemos exponernos a que el crecimiento del virus nos genere una demanda de camas y de unidades de cuidados intensivos que no tenemos en el departamento. Por otra parte, ya son 155 los casos de COVID-19 en la cárcel de Ternera. Se han tomado hasta el momento 506 muestras de laboratorio, los cuales nos han notificado un total de 155 muestras positivas a la fecha de hoy. Asimismo, la Secretaría de Salud informó que se tomarán hoy muestras de laboratorio en el patio 3, donde hay aproximadamente 600 reclusos. Cabe destacar que en ese momento todo el departamento de Bolívar, incluyendo Cartagena, se encuentra hasta en toque de queda e irá hasta las 4 de la mañana. Entre tanto, la Secretaría de Salud y la Capitanía de Puerto autorizó el desembarque de los tripulantes de la embarcación Susurro, que proveniente de San Andrés y que llegó a la ciudad de Cartagena el pasado 18 de mayo. Por el momento es la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez para Noticentro 1 CMI. Gracias, Tatiana. Dos hechos de orden público empañaron la cuarentena y el toque de queda este fin de semana en Santander. En uno de ellos, varios policías resultaron lesionados. Nos cuenta a esta hora Ana Mercedes cuál es el balance de lo sucedido. Claudia, televidentes, muy buenos días. Pues el balance de estos graves actos de desobediencia dejan 5 policías heridos, destrozos en las instalaciones de la Policía de Río Negro, además de varios comparendos y vehículos inmovilizados. En dos poblaciones santandereanas, Río Negro y La Mesa de los Santos, se presentaron los brotes de desobediencia a la cuarentena. Uno de ellos terminó en Azonada con heridos y capturas.
de agresiones con objetos contundentes, piedras, palos, inclusive hasta armas blancas, machetes. Inmediatamente nuestros policiales se replegaron a la estación de policía. Esta gente enardecida llegó a las instalaciones, afectaron a los otros policiales que estaban en el sitio, hubo necesidad de utilizar la fuerza con gases lacrimógenos y afortunadamente se logró contener esta turba. En solo este fin de semana, las sanciones por infracciones al toque de queda y la cuarentena se duplicaron. Durante el día de ayer fueron impuestos 243 comparendos por violación al Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Se realizaron 40 inmovilizaciones de automotores entre vehículos y motocicletas e igualmente se impusieron 137 comparendos por violación al Código Nacional de Tránsito. Para frenar estas violaciones y abusos a las medidas se redoblaron los puestos de control en la ciudad y en todas las carreteras del departamento durante este lunes festivo. Pese a que hay toque de queda, muchas personas están saliendo hoy a las calles, por lo tanto las autoridades han redoblado los esfuerzos para aplicar las sanciones correspondientes. Es todo por el momento desde Bucaramanga para Noticentro 1 CMI, informó Ana Mercedes Ariza, buenos días. Noticia en desarrollo en CMI. Seguimos con las noticias en Noticentro 1 CMI. La policía y la fiscalía realizaron una redada contra abusadores sexuales en Bogotá. ¿Cuál es el resultado? Le preguntamos a César Melo, quien se encuentra a esta hora en la Policía Metropolitana con la alcaldesa de Bogotá. Así es, Claudia, televidentes, muy buenos días. Pues a esta hora los saludos de la estación de la Policía Metropolitana de Bogotá, donde la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, entregó detalles sobre un operativo en el que fueron capturadas 15 personas por abusar de mujeres en la ciudad, incluidas algunas de ellas menores. Pues a esta hora nos acompaña la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien nos va a contar detalles sobre este operativo. Señora alcaldesa, muy buenos días. Muy buenos días. Hoy honramos el Día Nacional de la Memoria de todas las víctimas de violencia sexual. Un día promovido por una mujer extraordinaria, Ginette Bedoya, a quien le mandamos un abrazo a ella y a todas las víctimas de violencia sexual. La mejor manera de combatirlo es que nos unamos contra el machismo, a denunciar cualquier acto de agresión, escuchar a nuestros niños y niñas, cualquier incomodidad, dolor, malestar que manifiesten, hay que ponerle atención. Cualquier mujer que esté siendo agredida, su familia, sus amigos, su red de apoyo, no dude en denunciar a la línea púrpura 018-112-137. En estos últimos días capturamos a 15 agresores sexuales en la ciudad de Bogotá. Hombres de todas las edades, desafortunadamente, de 30 años que agredía de su propia hija en Ciudad Bolívar, de 40 o 50 años que habían golpeado a su pareja o expareja, un hombre mayor de 60 años que agredía de sus sobrinos a quien les dejaban al cuidado, un vecino que agredía de una adolescente hija de sus vecinos cuando salían a trabajar. No duden en denunciar, confíen en que desde la alcaldía, la fiscalía, la policía estamos trabajando mancomunadamente para acabar con esta impunidad, para proteger a nuestras niñas, niños y mujeres de la agresión sexual de la que son mayoritariamente víctimas. Señora alcaldesa, precisamente pues muchos de esos agresores estaban en las casas. Digamos, ¿qué medidas especiales se están adoptando, pues digamos ahorita que mucha gente está en cuarentena en sus propias casas y donde están los agresores? Siempre ha ocurrido que desafortunadamente en casi 7 de cada 10 casos de agresión sexual contra niños, niñas o mujeres, los victimarios son conocidos o son familiares. Por eso estamos incrementando la red de cuidado de niños, niñas y mujeres. Quiero agradecerle a los que se han unido a esta red de cuidado para recibir denuncias. Las estaciones Terpel, por ejemplo, que funcionan 24 horas. Si usted no conoce un sitio donde ir a denunciar, puede ir allí. Pueden ir a D1, a ARA, a Justo y Bueno, a Farmatodo, a las comisarías de familia, a cualquier CAI, a cualquier URI, o en la línea púrpura 018-112-137. Nosotros hemos triplicado la capacidad de la Secretaría de la Mujer para atender estos casos en 24 horas. Cuando llegamos a la alcaldía solo se atendían el 20% de los casos, ya estamos atendiendo el 80% de los casos en 24 horas. Es hora de cuidarnos, no es hora de callar. Es hora de denunciar a los agresores sexuales de niños, niñas y mujeres, que aquí estamos para protegerlos, para bajar la impunidad. Ya hemos capturado a 15 y vamos a seguir trabajando sin descanso hasta que estos delitos ni ocurran ni queden impunes. Señora alcaldesa, muchas gracias por acompañarnos en Noticentro 1, CMI, emisión del Medide. Pues esta es toda la información desde el centro de Bogotá. César Melo, Noticentro 1, CMI.
Gracias, César. Y Medellín se prepara para la reapertura gradual de los centros comerciales. Vamos a saludar en Medellín a Yusi Chaparro. ¿Cómo está funcionando esto, Yusi? Hola Claudia, la saludo nuevamente a las 12:21. Ha marchado de manera gradual, a paso lento. Han llegado algunos compradores, han estado en algunos almacenes, incluso el aforo máximo permitido es de 3 personas. Dicen que es un proceso lento, pero que ya es positivo que se pueda hacer esta reapertura aquí en 3 centros comerciales de la ciudad autorizados por la alcaldía. Minutos después de abrir sus puertas al centro comercial Oviedo de Medellín, llegaron los primeros compradores tras 2 meses de aislamiento. El regalo del Día del Padre, aprovechar, de pronto encuentran promociones. Vendedores de establecimientos comerciales se prepararon durante varias semanas para atender a los clientes con estrictos controles de bioseguridad. El aforo permitido en cada almacén es de máximo 3 personas. Estamos esperando pues este momento porque la verdad estar en la casa buscando siempre qué hacer, siempre a uno le hace falta pues su trabajo. Son en total 3 centros comerciales autorizados por la alcaldía de Medellín: Oviedo, Gran Plaza y el Mall La Frontera, para dar apertura gradual desde hoy con un plan piloto acompañado de tecnología. Podamos identificar específicamente en qué lugares estuvieron y a qué horas, para que a través con información inteligente y todas esas herramientas vamos a tener estrategias focalizadas para que podamos crear cercos epidemiológicos y precisamente volver a una nueva normalidad económica teniendo control de quiénes están contagiados y quién no. Los ciudadanos que pueden ir desde hoy a estos centros comerciales deben aplicar a la restricción del pico y cédula. Y en otras noticias de Antioquia, a las 2:23, es bastante compleja la situación en Hidroituango. En este proyecto hidroeléctrico ya son 60 los empleados contagiados por coronavirus. En las últimas horas, EPM dice que se le ha hecho la prueba a los cerca de 3.000 empleados que laboran allí, que por lo pronto no se pueden cerrar estas obras, sino que se hace un cierre sanitario, es decir, se hace el aislamiento tanto de los contagiados para cumplir con estos protocolos, pero también de los casos sospechosos, y no se pueden suspender las obras, pues esto no garantizaría que se disminuya el riesgo y la mitigación que se da aguas abajo en este proyecto. Además, también se conoció que en las últimas horas algunos empleados han renunciado debido a esta contingencia de coronavirus al interior de Hidroituango, y esto provocó que se diera una manifestación entre habitantes del municipio de Ituango, que salieron a un sector conocido como El Bombillo a realizar una protesta para impedir que estos empleados que salen del campamento pues se vayan hacia el municipio o hacia otras zonas aledañas. EPM informó que a estos empleados que presentaron su renuncia se les hacen las pruebas del COVID y todos los protocolos para garantizar que no vayan a esparcir este virus y de esta manera no se pongan en riesgo las comunidades. Sin embargo, ellos decidieron bloquear esta vida. Recordemos que también en las últimas horas el reporte de las autoridades es de 272 casos activos de coronavirus en el departamento, un aumento significativo contando estos casos de Hidroituango. Y también en las últimas horas hay indignación en Urabá y también en Medellín por videos que han estado circulando a través de redes sociales en donde se ven a varios cantantes vallenatos muy reconocidos nacionales participando en lo que según las autoridades serían fiestas clandestinas, brindando conciertos privados en fincas, violando los decretos y también las medidas de cuarentena y toque de queda. Incluso los asistentes no tenían las medidas como tapabocas. En este video grabado por uno de los asistentes de lo que sería una presunta fiesta clandestina en una finca del municipio de Turbo, Urabá antioqueño, se ve a 2 reconocidos cantantes vallenatos, Nelson Velázquez y Alex Manga, dando un concierto a un grupo de personas que en su mayoría no tenían medidas de protección como tapabocas. Según el alcalde de Turbo, Felipe Maturana, violaron la cuarentena y la medida de toque de queda. Pero este no sería el único caso. En Medellín, varias personas a través de redes sociales publicaron videos de otra presunta fiesta de cumpleaños clandestina con el cantante Ever Vargas. Los cantantes manifestaron que se encontraban en otros lugares y que no habrían participado en dichas fiestas. Realmente yo estoy aquí en Barranquilla, en mi apartamento. Mis salidas son por otros propósitos. Producimos alimentos. En Antioquia hoy hay 272 casos activos de coronavirus.
También las autoridades analizan estas imágenes para poder hacer unas sanciones y comparendos a estos asistentes y hacerle los respectivos sanciones por haber asistido a estas fiestas. Desde Medellín, Yusi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Claudia, feliz tarde. El movimiento alternativo indígena rechazó las declaraciones del locutor Fabio Zuleta, quien en un video que se conoció este fin de semana de un segmento de su programa radial en la emisora 1050M de Valledupar, ultraja la sexualidad de las mujeres guayú y pacta un claro negocio de explotación sexual. Continúan las críticas al locutor Fabio Zuleta, quien en un video viralizado en redes sociales habla de forma despectiva de la comunidad guayú. ¿Y cuánto cuesta una chinita de 20, 22 años, así para mí? ¿Cuánto costaría? Bueno, vamos a dejárselo a Fabio como dejándole 5 millones de pesos. 5 millones. Señorita. Señorita, una majayura. Dame a sonar, señores seguidores. Vamos, los viejones. Organizaciones de la comunidad indígena rechazaron las declaraciones. La mujer guayú no se vende ni se regala. La dote no es sinónimo de compraventa ni es una transacción para que las mujeres seamos esclavas del hombre. La Procuraduría y el gobierno le pidieron a la Fiscalía investigar el hecho al considerar que se estaría vulnerando los derechos de la comunidad indígena y se estaría haciendo apología a la explotación sexual. Bueno, sin embargo, la misma comunidad indígena no ha dicho nada en contra del indígena que hace parte de este pacto de explotación sexual. Así terminamos esta emisión de Noticentro 1 CMI. Nos encontramos de nuevo en la emisión central a las 9:30 de la noche.